y Robert Plant. Hablando de la masonería el día de hoy en el serial, muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo con el hashtag así, el serial, y así los leo yo en Twitter, donde me encuentran como A Esquinca, en Facebook como Antonio Esquinca Oficial, y en Instagram también como A_Esquinca. Y hablando de todo lo que tiene que ver con la masonería, a mí me encanta la historia de la masonería, sobre todo, y que es muy extensa y no nos daría tiempo en un día de poder hablar de sus inicios, de los grandes masones que formaron nuestro país y de todas las cosas que hay alrededor y de todas y cada una de las cosas que conforman la masonería. Pero sin embargo, sí me gustaría platicarle a usted algo que tiene que ver con las teorías de los orígenes. Algunos sostienen que el origen de la masonería han sido o tienen elementos heredados de los caballeros templarios, y otros afirman que el misticismo de la orden viene de los Rosacruces, de los cuales ya también les hablé. Sin embargo, en cualquier caso, lo que no podemos negar es que la instrucción filosófica que actualmente le aporta a la institución a sus miembros posee una influencia directa de los constructores de catedrales de la Edad Media. La forma en que estos canteros trabajaban, se organizaban y llevaban su vida diaria, y sirve de piedra fundamental y fundacional, sobre todo, para lo que hoy conocemos como la masonería. Es posible que todas estas teorías tengan algo de verdad y que no son absolutas, por lo que posiblemente la masonería que conocemos en la actualidad realmente haya sido o haya ido evolucionando gracias a la ayuda de otras organizaciones que con su propia filosofía añadieron valor a los rituales que hoy llegan a nuestras manos. Pero una teoría muy divulgada es la que plantea que luego de la trágica muerte de Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, los miembros de esa organización, de los templarios, que lograron escapar de los castigos de Felipe el Hermoso, pudieron haberse ocultado en Escocia e Irlanda, en un intento no solo de salvaguardar su vida, sino de preservar el conocimiento adquirido durante siglos. Y se presume que entonces se mezclaron con otras órdenes iniciáticas, como la de los canteros y los constructores de catedrales, en los que pudo dar origen una nueva forma de fraternidad con la amalgama de conocimientos de ambas organizaciones. Y aproximadamente hacia el siglo X existieron en Europa diversas corporaciones de albañiles, porque esa es la palabra, albañil, encargados de construir castillos, iglesias, puentes y monumentales obras de arquitectura, que hoy en día, además de ser obras que pertenecen a la humanidad, eran los únicos que podían hacer techos en forma de bóveda. Tenían el secreto de cómo hacerlos. A este tipo de labor se le conoce como masonería operativa, ya que ellos con sus propias manos se encargaban de edificar templos. Y se puede decir que los primeros masones que existieron en la humanidad fueron precisamente los creadores del Templo de Salomón. Estos masones poseían verdaderos secretos sobre el arte de la construcción, los cuales guardaban celosamente, dado que en ellos radicaba la importancia de su trabajo. Y en la actualidad entendemos la genialidad de las técnicas que diseñaron para construir dinteles y techos abovedados, o elevar
grandes muros en piedra. De allí que podamos decir que su poder radicaba en la posesión de tales secretos, y por esa razón, para ingresar a trabajar como albañil de este selecto grupo, se debían aprobar rigurosos exámenes que corroboraran que el aspirante era un hombre probo, capaz de aprender a utilizar las herramientas que lo ayudarían a dominar este arte real y a su vez de conservar el secretismo. Como se imaginarán, los miembros de estas organizaciones estaban divididos en 3 categorías conocidas como aprendices, compañeros y maestros, en donde cada uno ejercía una labor específica dentro de la obra, en tanto que en cada grado se aprendía a utilizar nuevas herramientas que complementaban su conocimiento. Todo aspirante debía pasar por un proceso de iniciación para convertirse en aprendiz, en el cual le eran enseñadas las técnicas fundamentales que todo masón debía conocer para ejercer su trabajo. Y estos masones operativos tenían su taller al pie de la obra de construcción que estaban ejecutando. Era allí donde recibían y donde ejecutaban las instrucciones de sus superiores y además su paga. Los gremios de constructores tenían su trabajo ritualizado y muchos de ellos comenzaban sus labores orando a Dios para pedir por la perfección de su obra. En ese sentido, debemos recordar que construir una iglesia no era meramente un acto de edificar, colocando roca sobre roca. Era la máxima expresión divina de adoración al Creador, en donde el hombre demostraba a través de su esfuerzo lo inmenso de su devoción. Estas agrupaciones de albañiles fueron expandiéndose por todo el continente europeo durante siglos, preservando su carácter iniciático y manteniendo estrictas reglas de conducta sobre todos sus miembros. Y digamos que la institución o la instrucción de estos masones operativos de alguna forma no estaba únicamente orientada al trabajo, sino que constantemente recibían de los maestros una escuela de moral que los ayudaba a distinguirse del resto de los ciudadanos. Ser albañil en aquel tiempo no era cualquier cosa, era lo más cercano a Dios, era lo más cercano a ser constructor, co-creador. De ahí el nombre que se le utiliza en la masonería de llamarle a Dios el gran arquitecto. Y en toda Europa existen diversas obras de arquitectura llenas de misticismo, pero podríamos hablar de la más importante para la masonería, la principal estructura de toda Europa y de todo el mundo, que es el templo masón por excelencia y lo que queda como reverencia a esta agrupación. Y me estoy refiriendo a la capilla de Roslin, que está en Escocia. Fue fundada en el siglo XV por el conde William Sinclair, y esta capilla está llena de alegorías que distan mucho de la doctrina religiosa y que más bien crean suspicacia al ojo entrenado, capaz de observar a lo largo y ancho de este templo representaciones en piedra muy parecidas a las que están presentes en los rituales masónicos. De hecho, una de las columnas que sostiene al templo es llamada columna del aprendiz, y cerca de ella hay diversas leyendas debido a las alegorías que la decoran. Y prácticamente en esa capilla no existe un centímetro sin tallar en un templo que es el simbolismo y que ponga de manifiesto lo que aviva el misterio y la posible relación entre los canteros operativos y la orden del temple. También es imposible dejar de hablar sobre las iglesias de Francia, las cuales se han convertido en toda una escuela y todo un simbolismo para los masones, pues
Recordemos que de los mexicanos o de los grandes personajes que ha habido en México y que han contado con la instrucción masónica han sido tanto Maximiliano como Benito Juárez. Pero por tendencias, escuelas y sobre todo corrientes europeas que llegaron con esta nueva forma de pensar, o al menos diferente, de libertad y de igualdad, sobre todo. Entrado el siglo XVI, la construcción de grandes monumentos disminuyó y las corporaciones de canteros fueron perdiendo oportunidades de trabajo en ese momento, y la masonería operativa, como se las platiqué que funcionaba, sufrió un proceso de transformación cuando algunos caballeros de la nobleza mostraron su interés en conocer los secretos que guardaban estas organizaciones, y ellos solicitaron el acceso a las mismas, en donde se convirtieron en masones aceptados. De tal modo, comenzó la transición de la masonería operativa hasta la denominada masonería especulativa, que empezó a desarrollarse con fuerza a partir del siglo XVIII, perdurando hasta nuestros días. Los masones comenzaron a reunirse en diversos sitios para discutir sobre temas filosóficos que sirvieran para generar conocimiento científico e ir deslastrando la noción de que la verdad absoluta estaba atada solamente a la religión. Y vale destacar que muchas reuniones se llevaban a cabo en tabernas, las cuales solían ser el sitio de confluencia de los masones ingleses de la época. Y no dudo, por supuesto, y no se debe de dudar de los temas que ahí se trataban, de la seriedad de los temas que ahí se trataban, a pesar del espacio físico del encuentro. Las logias masónicas trabajan de forma independiente y no fue hasta el 24 de junio de 1717 cuando decidieron unirse 4 logias, de donde parte absolutamente todo lo que se conoce como el mundo masónico. Desde el 24 de junio de 1717, 4 logias darían su nombre para poderse agrupar: Francia, Escocia, Inglaterra, España y Alemania, y hacer así la masonería como existe el día de hoy. Y ha habido buenos tiempos y malos tiempos, como lo dice Led Zeppelin: good times, bad times.